Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta es una narración pensada para quienes buscan comprender el origen del poder, los caminos que construyen un destino y las lecciones que un líder del pasado puede ofrecer en noches de inquietud o de reflexión. Aquí descubrirás cómo Filipo II transformó un reino debilitado en la fuerza dominante de Grecia, cómo reorganizó su ejército, cómo navegó por intrigas políticas y cómo su legado abrió las puertas a uno de los imperios más influyentes del mundo antiguo. Si deseas aprender mientras descansas, este relato será tu guía suave hacia la serenidad. Acompáñanos y suscríbete al canal para seguir viajando juntos por las historias que moldearon nuestra civilización. Capítulo 1. Los primeros pasos del heredero. En las tierras montañosas de Macedonia, el joven que más tarde transformaría el destino de su reino, creció observando un entorno marcado por tensiones internas y amenazas externas. Desde temprana edad, fue testigo de la fragilidad política que rodeaba a su familia y comprendió que la supervivencia de un linaje no dependía solo de la sangre, sino también de la capacidad de adaptarse a un mundo convulso. En ese ambiente, la corte macedonia era un espacio en el que la diplomacia convivía con la violencia y en el que cada decisión podía alterar profundamente el equilibrio regional. Este contexto temprano dejó una impresión duradera que moldeó su carácter y su visión estratégica. Durante su infancia, fue enviado a distintas regiones del reino para familiarizarse con la realidad que gobernaría algún día. Estas experiencias, lejos de la comodidad de la corte, ampliaron su comprensión sobre el funcionamiento de las aldeas, los clanes y las fortalezas que componían la estructura macedonia. Aprendió que la lealtad de los nobles no era un hecho garantizado y que el respeto se obtenía tanto con sabiduría como con firmeza. Esta etapa temprana despertó en él un profundo sentido de responsabilidad hacia su pueblo, acompañado de una mirada crítica ante las debilidades que observaba a su alrededor. La educación que recibió fue diversa y práctica, orientada a formar a un gobernante capaz de enfrentar cualquier circunstancia. Estudió tácticas militares tradicionales, escuchó a veteranos de guerra relatar campañas pasadas y aprendió sobre el valor del orden en tiempos de crisis. También se familiarizó con la cultura helénica, pues Macedonia se veía influenciada constantemente por los reinos del sur. Esta mezcla de enseñanzas lo condujo a desarrollar un pensamiento flexible que integraba lo mejor de ambos mundos, permitiéndole entender el poder desde una perspectiva amplia y funcional. Otro aspecto esencial de sus primeros años fue la convivencia con guerreros endurecidos que habían servido a su padre y a otros reyes macedonios. Estos hombres, acostumbrados a la batalla, transmitieron a la nueva generación la importancia de la disciplina, la resistencia y el respeto por la cadena de mando. Bajo su guía, aprendió no solo a empuñar armas, sino a comprender la psicología del soldado común, algo que más adelante resultaría crucial para su reforma militar. La cercanía con estos veteranos le hizo ver que un líder debía conocer de primera mano la realidad de quienes lo seguían. Su juventud también estuvo marcada por la convivencia con pueblos vecinos, algunos aliados y otros potencialmente hostiles. En estas interacciones descubrió las diferencias culturales dentro de la región, así como los intereses que frecuentemente chocaban entre Macedonia y las ciudades griegas. Esta exposición temprana a diversas mentalidades lo ayudó a desarrollar una mente estratégica capaz de interpretar comportamientos políticos antes de que se manifestaran de forma explícita. Aprendió que la observación constante era una herramienta tan poderosa como la intervención directa. Un episodio decisivo ocurrió cuando fue enviado como rehén diplomático a Tebas. Allí vivió entre los mejores estrategas de su tiempo y conoció de cerca la organización militar tebana, en especial las innovaciones tácticas que habían llevado a esta ciudad a la cima de su poder. Este periodo no solo le enseñó nuevas formas de pensar la guerra, sino que le mostró la
Importancia de un ejército profesional y bien estructurado. Al regresar a Macedonia, llevó consigo ideas que años más tarde transformaría en uno de los pilares de su reinado. El tiempo en Tebas también le permitió observar el funcionamiento social y político de una polis griega desarrollada. Aprendió cómo se tomaban decisiones colectivas, cómo se organizaban sus instituciones y cómo la educación influía profundamente en la formación de ciudadanos y soldados. Aunque Macedonia tenía una estructura muy distinta, este contraste lo ayudó a identificar aspectos que podían adaptarse a su propio reino. Esta comparación constante entre modelos culturales despertó en él una visión reformista que no se limitaría a lo militar. En su regreso, comenzó a participar de forma más directa en las decisiones de la corte. Aunque todavía era joven, su experiencia lo convirtió en una figura escuchada en discusiones delicadas relacionadas con alianzas, conflictos y administración interna. Su familia, consciente de su formación excepcional, lo fue integrando progresivamente en asuntos que requerían análisis cuidadoso. Este proceso fortaleció su capacidad para evaluar riesgos y tomar decisiones bajo presión, habilidades que definirían su futuro liderazgo. El ambiente familiar no estaba exento de tensiones. Las disputas por el poder, comunes entre los nobles macedonios, también se reflejaban dentro de los muros palaciegos. Pese a ello, desarrolló una habilidad notable para navegar entre intereses opuestos sin perder su objetivo principal: asegurar la estabilidad del reino. Este talento para equilibrar posiciones divergentes sería una de sus herramientas más valiosas en los años venideros, cuando las amenazas externas exigieran un liderazgo firme y cohesionado. Un elemento importante en estos primeros pasos fue su capacidad para aprender observando y reflexionando antes de actuar. No se precipitaba en conclusiones y prefería comprender cada situación en profundidad. Esta actitud analítica le permitió anticipar comportamientos y detectar vulnerabilidades que otros pasaban por alto. Con el tiempo, esta cualidad se convertiría en una de las bases de su estilo de gobierno y en la razón por la que logró imponerse en un escenario político complejo. El joven heredero también desarrolló un fuerte sentido de identidad macedonia, alimentado por las historias de reyes anteriores y por la conciencia de pertenecer a un linaje que había enfrentado innumerables dificultades. Esta conexión con la historia de su pueblo fortaleció su ambición de transformar el destino de la región. No se conformaba con mantener el reino como estaba, aspiraba a convertirlo en una potencia respetada, capaz de defenderse y actuar con autoridad entre sus rivales. Con la llegada de la adolescencia tardía, su carácter ya mostraba una combinación única de disciplina, inteligencia estratégica y visión política. Los acontecimientos vividos en su niñez y juventud lo prepararon para un papel que asumiría en circunstancias especialmente difíciles. Sin saberlo aún, cada lección, cada viaje y cada observación se convertirían en piezas fundamentales de la transformación que lideraría años después, cuando las crisis internas amenazaran con desgarrar por completo a Macedonia. Capítulo 2. El ascenso de un estratega real. Cuando el futuro rey regresó definitivamente a Macedonia, encontró un reino debilitado por luchas internas, invasiones fronterizas y la pérdida de prestigio entre sus vecinos. La situación era tan crítica que muchos dudaban de que la dinastía pudiera mantenerse en pie. Sin embargo, aquel joven que había observado, aprendido y analizado a lo largo de su vida, comprendió que el caos también ofrecía una oportunidad única para reconstruir un poder más firme. Su primer desafío consistió en estabilizar la corte, donde facciones rivales disputaban influencia y buscaban imponer sus intereses sobre el trono vacilante. Su ascenso comenzó tras la muerte del rey anterior, cuando el trono quedó expuesto a múltiples aspirantes. Con gran habilidad política, logró posicionarse como la figura capaz de garantizar la continuidad del reino. No fue un proceso instantáneo, pues debió convencer a nobles desconfiados, enfrentar a clanes hostiles y demostrar que poseía tanto firmeza como claridad de propósito.
Utilizó alianzas estratégicas dentro de la aristocracia para fortalecer su posición, asegurándose de que los grupos más poderosos entendieran que el orden debía restablecerse bajo un liderazgo renovado. Uno de los primeros pasos fue reorganizar la estructura interna del gobierno para evitar que los nobles fragmentaran aún más la autoridad central. Estableció límites claros a los territorios controlados por cada familia poderosa y exigió una lealtad más directa hacia la corona. Esta medida redujo la autonomía excesiva de ciertos señores que durante años habían actuado casi como gobernantes independientes. Al imponer disciplina sin caer en la arbitrariedad, consiguió un equilibrio que permitiera a la monarquía ejercer un control más sólido sobre el reino. El nuevo gobernante también tuvo que enfrentar amenazas externas inmediatas. Tribus ilirias y tracios aprovechaban la inestabilidad macedonia para saquear y dominar zonas fronterizas. En lugar de reaccionar impulsivamente, analizó primero el panorama y preparó estrategias defensivas que más tarde se convertirían en ofensivas decisivas. Reorganizó fortificaciones clave, reforzó guarniciones debilitadas y estableció rutas seguras para movilizar tropas rápidamente. Esta capacidad de anticipación reveló su enfoque metódico y su visión de largo plazo. Una de sus decisiones más audaces fue negociar temporalmente con algunos enemigos para ganar tiempo. Entendía que, mientras consolidaba su poder, no podía permitirse guerras prolongadas que consumieran recursos y fracturaran aún más el reino. Los tratados que firmó no fueron señales de debilidad, sino movimientos calculados que demostraban su habilidad diplomática. De este modo pudo concentrar sus esfuerzos en estabilizar el interior sin descuidar del todo la seguridad externa. Paralelamente, destacó por su capacidad para ganarse el apoyo del ejército, que llevaba años enfrentando malas condiciones y falta de dirección clara. Visitó campamentos, escuchó a oficiales veteranos y reorganizó cadenas de mando para asegurar que cada unidad respondiera con eficacia. Este acercamiento directo fortaleció su relación con los soldados e inspiró una confianza que sería determinante en los años siguientes, cuando sus reformas transformaran por completo la estructura militar macedonia. Otro aspecto fundamental de su ascenso fue la gestión de la economía. Aunque Macedonia era rica en recursos naturales, el desorden había provocado una disminución en la producción y el comercio. Para revertir esto, tomó medidas que aumentaron la seguridad en caminos comerciales, incentivaron el trabajo agrícola y redujeron trabas impuestas por nobles regionales. Estas reformas estimularon el crecimiento y permitieron que la corona recuperara ingresos esenciales para financiar sus proyectos. A medida que consolidaba su posición, demostró una comprensión profunda sobre la importancia de la legitimidad. Más allá de la fuerza militar, sabía que un gobernante debía ser reconocido como necesario y justo. Realizó ceremonias públicas, consultó a los ancianos de las principales familias y mostró respeto por las tradiciones macedonias, fortaleciendo así su presencia simbólica. Este equilibrio entre innovación y respeto cultural le permitió ganar estabilidad sin provocar una reacción adversa entre quienes temían cambios demasiado rápidos. Un momento clave ocurrió cuando enfrentó un intento de usurpación promovido por facciones que esperaban aprovechar cualquier signo de debilidad. En lugar de responder con represalias extensivas, actuó con precisión quirúrgica. Neutralizó a los líderes rebeldes, restableció el orden y envió un mensaje de firmeza sin caer en excesos que generaran nuevos resentimientos. Esta demostración de control estratégico elevó su reputación y convenció a muchos de que estaba preparado para conducir a Macedonia hacia una nueva etapa. Con el tiempo, su autoridad se convirtió en un hecho, incuestionable tanto dentro como fuera del reino. Los líderes vecinos comenzaron a observar con mayor cautela su creciente influencia, y los embajadores extranjeros reconocieron que el joven gobernante poseía un talento excepcional para manejar crisis. Este reconocimiento internacional también sirvió para reforzar su posición interna, pues los macedonios veían que la figura que los guiaba comenzaba a proyectar poder más allá de sus fronteras.
Mientras consolidaba su liderazgo, se dedicó a estudiar a fondo la estructura militar de sus enemigos y aliados. Sabía que, para recuperar el papel de Macedonia en la región, necesitaba más que estabilidad política. Requería una fuerza armada capaz de imponerse en cualquier escenario. Observó las deficiencias de su propio ejército y comprendió que debía emprender una transformación completa. Esta convicción se convertiría en el núcleo de su proyecto más audaz. Cuando concluyó la etapa inicial de su reinado, el reino ya no era la entidad caótica que había heredado. Había reconstruido la autoridad central, asegurado alianzas clave, mejorado la economía y sembrado las bases de una reforma militar sin precedentes. Su ascenso no se basó en la fuerza bruta, sino en la combinación de inteligencia política, paciencia estratégica y una visión clara de lo que Macedonia podía llegar a ser. El joven que había aprendido observando, ahora gobernaba aplicando todo lo que había incorporado a lo largo de su vida. Capítulo 3. La reforma del ejército macedonio. Al asumir plenamente el control del reino, el gobernante comprendió que ninguna estabilidad política tendría verdadero futuro si el ejército continuaba siendo una fuerza desordenada y desigual. Aunque existían unidades valientes, carecían de cohesión, disciplina y entrenamiento uniforme. Los ejércitos vecinos, en especial los del sur, habían demostrado que la guerra no se ganaba solo con coraje, sino con preparación sistemática. Por ello, decidió que la transformación militar debía ser profunda y estructural, empezando por redefinir la función del soldado macedonio dentro de una estrategia mayor. Su primera medida fue profesionalizar el núcleo del ejército. Hasta entonces, buena parte de las tropas provenían de campesinos reclutados en temporadas específicas, lo que dificultaba el entrenamiento continuo. Para superar esta limitación, instauró una fuerza permanente formada por hombres que dedicarían su vida al servicio militar. Esta decisión permitió entrenamientos constantes, mayor coordinación entre unidades y un sentido de identidad colectiva que fortaleció la disciplina. La profesionalización abrió el camino para reformas más avanzadas que estaban por venir. Una de las innovaciones más notables fue la reorganización de la falange, que hasta ese momento era similar a las usadas en otras regiones griegas, pero con menor cohesión. Observando las tácticas que había estudiado en su juventud, decidió modificar profundamente la formación. Introdujo la sarisa, una lanza mucho más larga que las utilizadas por los hoplitas tradicionales. Con armas que alcanzaban entre 5 y 6 metros de longitud, la falange adquirió un alcance superior que impedía al enemigo acercarse con facilidad. Esta innovación transformó la manera de combatir y dio a Macedonia una ventaja táctica decisiva. La implementación de la sarisa exigió cambios significativos en el entrenamiento. Los soldados debían aprender a maniobrarla en perfecta sincronía, ya que su longitud podía convertirse en un obstáculo si no existía coordinación. Por ello se establecieron prácticas diarias en las que los hombres aprendían a moverse como una sola entidad. El peso y la longitud de la lanza requerían fuerza física y resistencia, lo que llevó a instaurar rutinas de ejercicio regulares que fortalecían a cada miembro de la unidad. Con el tiempo, esta formación se convirtió en una de las máquinas militares más efectivas del mundo antiguo. Además de mejorar el armamento, reorganizó la estructura jerárquica de sus tropas para hacerla más eficiente. Dividió las unidades en secciones más pequeñas, pero altamente coordinadas, dirigidas por oficiales escogidos no por linaje, sino por mérito y competencia. Esta meritocracia militar incentivó a los soldados a destacarse, pues sabían que podían ascender si demostraban habilidad, disciplina y liderazgo. El resultado fue un ejército motivado y leal que funcionaba con precisión, incluso en situaciones de presión extrema. Otro cambio esencial fue la integración de fuerzas especializadas. En lugar de depender únicamente de la infantería pesada, incorporó unidades de arqueros, infantería ligera y caballería, cada una con funciones claramente definidas. La caballería, en particular,
adquirió un papel crucial gracias a su capacidad para ejecutar maniobras rápidas y romper formaciones enemigas. Esta combinación de tropas convirtió al ejército en una fuerza flexible capaz de adaptarse a diversos terrenos y situaciones de combate, algo que los ejércitos tradicionales griegos raramente podían igualar. El gobernante también prestó especial atención al equipamiento de sus soldados. Sabía que un ejército bien armado y protegido tenía mayores probabilidades de mantener la moral alta. Por ello, promovió la producción local de armaduras, escudos y cascos, asegurándose de que incluso los hombres de rangos inferiores contaran con protección adecuada. Al estandarizar el equipamiento, reforzó la cohesión de la falange y generó un sentido de uniformidad que se reflejaba tanto en la estética como en la funcionalidad del ejército. Otra de sus grandes innovaciones fue la logística. Comprendió que un ejército no podía sostener campañas prolongadas sin un sistema eficiente de suministros. Estableció depósitos estratégicos en zonas fronterizas y organizó redes de transporte que permitían mover víveres, armas y refuerzos con rapidez. Esta capacidad logística fue vital para las campañas que emprendería más adelante, pues evitaba el desgaste prematuro y mantenía a sus tropas en condiciones óptimas incluso lejos de la capital. La reforma militar incluyó también un profundo reorganización de la caballería. Aunque Macedonia ya era conocida por criar buenos caballos, la caballería había funcionado durante años sin una estrategia sólida. Bajo su dirección, los jinetes recibieron armamento especializado, entrenamientos avanzados y tácticas de ataque que aprovecharan la velocidad y la fuerza del animal. De esta manera se transformó en una unidad de élite que complementaba la eficacia de la falange y podía actuar de manera decisiva en el campo de batalla. Otra área clave de transformación fue el entrenamiento psicológico de las tropas. Entendía que la fortaleza mental era tan importante como la física. Para ello fomentó ejercicios que simulaban condiciones reales de combate, creando escenarios que acostumbraban a los soldados a actuar bajo estrés sin perder la organización. Este tipo de entrenamiento permitió que las unidades macedonias mantuvieran la calma y la efectividad, incluso frente a adversarios numéricamente superiores. Con el tiempo, la reputación del ejército macedonio comenzó a cambiar por completo. Lo que antes era considerado un cuerpo irregular y limitado, se transformó en una fuerza temida por sus rivales. Los enemigos que antes veían a Macedonia como una región secundaria, empezaron a observar con preocupación el surgimiento de una potencia militar. Este respeto, inicialmente basado en rumores y reportes de embajadores, pronto sería confirmado en los campos de batalla, donde la nueva falange demostraría su superioridad. Finalmente, la combinación de visión estratégica, disciplina estricta y reformas estructurales convirtió al ejército en la columna vertebral del poder del reino. Gracias a estas transformaciones, Macedonia dejó de ser vulnerable y pasó a ser una fuerza expansiva capaz de enfrentarse a potencias tradicionales de Grecia. Las reformas no solo fortalecieron la seguridad interna, sino que abrieron el camino para campañas futuras que cambiarían para siempre el paisaje político del mundo helénico. Capítulo 4. Diplomacia, alianzas y rivalidades. Una vez consolidado el poder interno y fortalecido el ejército, el rey entendió que su siguiente campo de batalla no estaba únicamente en los valles ni en los pasos montañosos, sino en el complejo tablero diplomático de Grecia. La política helénica estaba profundamente fragmentada, con ciudades que competían entre sí por influencia y prestigio. Cada polis tenía intereses propios y una larga historia de rivalidades. Para avanzar en este terreno inestable, el monarca debió combinar prudencia con audacia, sabiendo que una alianza mal hecha podía ser tan peligrosa como una guerra perdida. Uno de los instrumentos más eficaces que utilizó fueron los matrimonios diplomáticos. Estas uniones no solo servían para estrechar lazos entre familias poderosas, sino también para asegurar compromisos políticos estables.
Al enlazar su linaje con casas influyentes de regiones vecinas, logró disminuir tensiones y evitar conflictos que habrían consumido recursos valiosos. Cada matrimonio era calculado con precisión, diseñado para reforzar su posición estratégica y abrir puertas en territorios donde la presencia macedonia había sido tradicionalmente débil. Los tratados firmados durante su reinado reflejaron una visión que combinaba firmeza y flexibilidad. En ocasiones, ofrecía apoyo militar a ciudades que enfrentaban amenazas externas, lo que le permitía ganar prestigio y asegurar gratitud futura. En otros casos, intervenía como mediador entre polis rivales, presentándose como la fuerza capaz de restaurar el equilibrio cuando las tensiones amenazaban con estallar. Esta imagen de árbitro le otorgó una autoridad que pocos líderes habían conseguido antes en el ámbito helénico. Entre las relaciones más complejas que debió manejar estuvieron las que involucraban a Atenas. Esta ciudad, orgullosa de su tradición democrática y cultural, veía con recelo el ascenso de Macedonia. Aunque algunos sectores atenienses apoyaban la idea de un pacto que garantizara seguridad frente a amenazas externas, otros temían que un fortalecimiento excesivo del rey macedonio pusiera en riesgo su autonomía. El monarca, consciente de este equilibrio frágil, empleó embajadas cuidadosas y respuestas moderadas para evitar enfrentamientos prematuros. Esparta representaba otro tipo de desafío. Aunque su poder militar ya no era tan dominante como en siglos anteriores, su reputación seguía siendo considerable. La relación con los espartanos exigió una diplomacia silenciosa, basada en el respeto mutuo y en la comprensión de que un conflicto directo sería costoso para ambas partes. A través de acuerdos tácitos, logró mantener un clima de no agresión que le permitió concentrarse en otras regiones más estratégicas para sus objetivos. Por otra parte, Tebas, que había sido un centro militar destacado, se convirtió en una pieza clave en sus planes. Los recuerdos de su estancia juvenil en esta ciudad le permitieron comprender tanto sus fortalezas como sus debilidades. Inicialmente, buscó establecer un vínculo que evitara confrontaciones directas, pero las tensiones crecientes hicieron inevitable una redefinición de la relación. La diplomacia con Tebas osciló entre colaboración y competencia, reflejando la complejidad política de la época. Una de las estrategias más exitosas del monarca fue su habilidad para identificar aliados temporales. No buscaba acuerdos permanentes basados en ideales compartidos, sino alianzas pragmáticas adaptadas a las circunstancias del momento. Esta flexibilidad le permitió apoyar a unas ciudades mientras debilitaba la posición de otras, tejiendo una red de influencias que favorecía los intereses macedonios sin necesidad de recurrir constantemente a la fuerza militar. Cada pacto respondía a un cálculo preciso sobre las dinámicas regionales. La diplomacia también incluía la creación de imágenes públicas específicas según la audiencia. En algunas regiones se mostraba como protector de la tradición helénica, defendiendo la estabilidad frente a amenazas externas. En otras, aparecía como un reformador dispuesto a renovar viejas estructuras políticas que ya no respondían a las necesidades de su tiempo. Este manejo del discurso le permitió construir legitimidad más allá de las fronteras macedonias y moldear percepciones que favorecían sus proyectos. Los enemigos más persistentes fueron aquellos que veían en Macedonia una amenaza para el equilibrio histórico de Grecia. Oradores influyentes, especialmente en Atenas, se dedicaron a denunciar su expansión, acusándolo de querer someter a las polis tradicionales. Estas voces críticas generaron tensiones diplomáticas que, en algunos casos, desembocaron en rupturas o en escenarios que exigieron respuestas contundentes. Sin embargo, el gobernante supo manejar estas presiones, evitando que se convirtieran en coaliciones unificadas contra él. Un elemento decisivo de su política exterior fue combinar diplomacia con demostraciones selectivas de fuerza. Aunque prefería evitar guerras innecesarias, no dudaba en mostrar el poder de su ejército cuando algún aliado dudaba de su autoridad o cuando una ciudad vecina intentaba desafiarlo abiertamente.
Estas acciones, lejos de ser impulsivas, eran calculadas para enviar un mensaje claro sin desencadenar conflictos prolongados. La mezcla de persuasión y presión se convirtió en una herramienta que pocos podían ignorar. A través de estas maniobras políticas, el rey logró modificar de manera profunda el paisaje diplomático de Grecia. Las ciudades que antes veían a Macedonia como una nación periférica comenzaron a reconocerla como un actor central en los asuntos helénicos. La capacidad del monarca para mantenerse firme sin cerrar puertas y para actuar con paciencia sin dejar de avanzar, resultó en una red de alianzas que fortaleció su posición en toda la región. Su diplomacia no fue un accesorio de su poder militar, sino uno de los pilares que sostuvieron su ascenso. Al final de este periodo, el equilibrio griego ya no era el mismo. Las alianzas, rivalidades y pactos que tejió habían debilitado a unos, fortalecido a otros y preparado el escenario para transformaciones mucho mayores. La diplomacia del monarca no fue un simple ejercicio de negociación, sino una estrategia de largo alcance que integraba su visión política, militar y territorial. Cada movimiento calculado en este vasto tablero fue esencial para los logros que vendrían más adelante. Capítulo 5. La conquista de Grecia. El avance hacia la hegemonía griega no fue un acto repentino, sino el resultado de una secuencia calculada de movimientos que respondían a la inestabilidad de las polis y a la creciente influencia macedonia. A medida que las tensiones entre Atenas, Tebas y otras ciudades aumentaban, el monarca vio la oportunidad de intervenir y establecer un nuevo orden. Su intención no era destruir la identidad helénica, sino integrarla bajo un liderazgo que consideraba más estable y capaz de hacer frente a amenazas externas. Con un ejército reformado y una diplomacia amplia, se dispuso a llevar a cabo una serie de campañas decisivas. Uno de los primeros escenarios de confrontación ocurrió en Tesalia, una región estratégica que controlaba rutas esenciales entre el norte y el sur de Grecia. Allí, las disputas internas habían debilitado a los gobernantes locales, permitiendo al rey intervenir como mediador militar. Su intervención fue rápida y efectiva, logrando estabilizar la región y colocando a Macedonia como árbitro en un conflicto que llevaba años consumiendo recursos. Con Tesalia bajo control, las puertas hacia el corazón de Grecia quedaron abiertas para futuras operaciones. A medida que consolidaba posiciones en el norte, otros territorios comenzaron a reaccionar con inquietud. Atenas, en particular, observaba cada paso con recelo. Para contrarrestar la creciente influencia macedonia, sectores de la ciudad impulsaron alianzas con otras polis, intentando frenar el avance del rey mediante coaliciones militares. Estas alianzas, sin embargo, estaban marcadas por rivalidades internas que dificultaban su cohesión. La falta de unidad entre las ciudades griegas se convirtió en una ventaja crucial para la expansión macedonia. Un punto fundamental en la campaña fue la intervención en la llamada Tercera Guerra Sagrada. Este conflicto, que involucraba a distintas ciudades acusadas de profanar tierras sagradas, brindó una oportunidad perfecta para que Macedonia se presentara como defensora de la justicia religiosa. Asumió un papel decisivo al restaurar el control sobre los territorios disputados, reforzando su legitimidad ante los ojos de los anfictiónicos. Su participación no solo resolvió la crisis, sino que le otorgó una posición formal dentro de las instituciones panhelénicas. La victoria en este conflicto consolidó la presencia macedonia en regiones clave y aumentó su influencia sobre ciudades que, hasta entonces, habían preferido mantener distancia. Pero Atenas y Tebas no estaban dispuestas a aceptar pasivamente este avance. Ambas ciudades comenzaron a preparar una alianza más firme, esperando que la unión de sus fuerzas pudiera equilibrar el creciente poder del rey. La tensión entre los bloques se intensificó, marcando el inicio de un periodo que desembocaría en uno de los enfrentamientos más importantes del mundo antiguo. La batalla que definiría el destino de Grecia se libró en Queronea, un lugar donde convergieron las fuerzas de las dos coaliciones.
Allí se enfrentaron tropas experimentadas de Atenas y Tebas contra la falange macedonia, acompañada por una caballería entrenada con precisión. El enfrentamiento fue intenso y prolongado, con movimientos tácticos que demostraban la preparación de ambos bandos. Sin embargo, la disciplina de la falange, combinada con las maniobras de la caballería, terminó desequilibrando la situación a favor del monarca. En el ala derecha del campo, la caballería, Macedonia ejecutó una ofensiva decisiva que rompió la formación enemiga. Este movimiento no solo desorganizó a las tropas de la coalición, sino que creó un punto de quiebre en el que la falange pudo avanzar con determinación. El impacto psicológico de ver desmoronarse sus líneas fue devastador para los adversarios, que comenzaron a retroceder ante la presión constante del avance macedonio. La batalla de Queronea marcó así un antes y un después en la historia de Grecia. Tras la victoria, el rey mostró una capacidad notable para combinar firmeza con moderación. En lugar de destruir por completo a las ciudades derrotadas, optó por reorganizar su estructura política mediante la creación de la Liga de Corinto. Este organismo tenía como objetivo unir a las polis bajo un consejo común, con Macedonia como líder, pero sin eliminar la autonomía interna de cada ciudad. Esta estrategia le permitió consolidar su dominio sin generar una resistencia generalizada que pudiera desencadenar nuevas guerras. La Liga de Corinto fue presentada como una alianza defensiva y cultural que pretendía proteger a Grecia de amenazas externas, especialmente del Imperio Persa. Bajo esta justificación, el rey obtuvo el reconocimiento de la mayoría de las ciudades y logró establecer un mecanismo que garantizaba la cooperación militar y política. Cada polis debía comprometerse a no atacar a las demás y a participar en campañas cuando fueran convocadas. Esta estructura proporcionó estabilidad y ofreció una visión compartida del futuro helénico. Aunque algunos sectores atenienses y tebanos siguieron oponiéndose a la hegemonía macedonia, la combinación de diplomacia, reformas y presencia militar dejó claro que la era de las polis independientes estaba llegando a su fin. La posición del monarca como líder de Grecia quedó afirmada no solo mediante victorias militares, sino también mediante la capacidad de reorganizar las relaciones entre ciudades históricamente enfrentadas. Este logro, difícil de conquistar incluso para los estados más poderosos, mostró la magnitud de su visión política. La conquista de Grecia no fue un acto de destrucción, sino un proceso de integración. Cada paso, desde las intervenciones iniciales hasta la batalla de Queronea, formó parte de una estrategia mayor orientada a unificar la región bajo una dirección estable. Con Grecia reorganizada y la Liga de Corinto funcionando como una federación efectiva, el monarca logró lo que muchos consideraban imposible: unir a un mundo fragmentado y preparar el terreno para proyectos aún más ambiciosos que transformarían la historia del continente. Con este nuevo panorama político, Grecia entró en una etapa en la que, por primera vez en siglos, existía una autoridad capaz de coordinar sus acciones y enfrentar amenazas externas con una sola voz. La conquista macedonia, lejos de destruir la identidad helénica, la reconfiguró en un marco más amplio y sólido. Este capítulo marcó el inicio de un nuevo orden que influiría decisivamente en la cultura, la política y la expansión del mundo griego durante generaciones. Capítulo 6. El auge de un reino renovado. Tras consolidar la hegemonía sobre Grecia, el reino experimentó una transformación interna que no se limitó al ámbito político o militar. El proyecto del monarca apuntaba a construir una estructura estatal sólida que pudiera sostener las conquistas y asegurar estabilidad durante generaciones. Esta visión exigía reformas profundas en la administración, la economía y la vida cotidiana de los macedonios. La etapa que siguió a la victoria en Queronea fue un periodo de prosperidad creciente, marcado por una reorganización que integraba tradición y renovación. Uno de los pilares fundamentales de este auge fue la reactivación económica.
La seguridad lograda dentro del reino, junto con la expansión territorial, permitió fortalecer la agricultura base de la economía macedonia. Las tierras fértiles del Valle del Laxio y otras regiones comenzaron a producir con mayor eficiencia gracias a mejoras en los sistemas de riego y a la protección garantizada por el ejército. Los campesinos, al sentir que el trabajo que realizaban contribuía a un reino estable, respondieron con una producción más abundante que impulsó el comercio local. Estas mejoras agrícolas derivaron en un incremento de la actividad comercial. Las rutas entre Macedonia y las ciudades griegas, antes interrumpidas por conflictos constantes, se abrieron de manera regular. Artesanos, comerciantes y mercaderes comenzaron a movilizar productos como vino, madera, resina y metales, integrando al reino en una red económica más amplia. Esta expansión comercial fortaleció las arcas reales, permitiendo financiar proyectos culturales y militares sin recurrir a medidas extremas que afectaran a la población. La riqueza creciente permitió también una reorganización administrativa. Consciente de que un gobierno eficiente era esencial para mantener el impulso del reino, el monarca nombró funcionarios capaces de supervisar regiones, gestionar impuestos y garantizar que las leyes se cumplieran sin abusos. Esta administración territorial redujo la corrupción que había caracterizado épocas anteriores y aseguró que los recursos se distribuyeran de manera coherente con las necesidades del Estado. La confianza en el gobierno aumentó, consolidando un clima de cohesión social. Otro aspecto destacado del auge fue el florecimiento cultural. El contacto estrecho con las polis griegas permitió que técnicas artísticas, ideas filosóficas y conocimientos científicos llegaran a Macedonia con mayor intensidad. La corte se convirtió en un espacio donde se discutían asuntos intelectuales, se promovían actividades culturales y se integraban elementos del arte helénico en las tradiciones locales. Aunque el reino mantenía su identidad propia, el intercambio cultural enriqueció su vida cotidiana y elevó su prestigio entre sus vecinos. El gobernante, consciente del valor simbólico del arte y la arquitectura, promovió la construcción de edificios que reflejaran la nueva grandeza del reino. Palacios renovados, templos ampliados y espacios públicos bien diseñados mostraban al visitante una imagen de orden y poder. Estas obras no solo cumplían funciones prácticas, sino que comunicaban un mensaje claro. Macedonia había dejado atrás sus épocas de debilidad y se presentaba como un estado moderno y vigoroso. El cambio visual era tan profundo como el administrativo. La estabilidad interna también permitió invertir en la infraestructura militar sin el apremio de guerras constantes. Se construyeron caminos que facilitaban el movimiento de tropas y mercancías. Se reforzaron fortificaciones en puntos clave y se establecieron bases para la caballería y la infantería. Esta inversión aseguraba que, incluso en tiempos de paz, el reino estuviera siempre preparado para enfrentar cualquier amenaza externa. La combinación de prosperidad y vigilancia fortaleció la sensación de seguridad en toda la población. El auge del reino también se reflejó en la movilidad social. Si bien la estructura macedonia mantenía jerarquías tradicionales, el ascenso militar, administrativo o económico comenzó a abrir oportunidades para individuos talentosos. Soldados destacados, administradores competentes y comerciantes hábiles podían mejorar su posición dentro de la sociedad, lo que generó un clima de meritocracia incipiente. Este dinamismo social fomentó la lealtad al monarca, pues muchos percibían que el nuevo orden ofrecía posibilidades antes inexistentes. El ambiente de prosperidad facilitó además la integración de regiones recién incorporadas. En lugar de imponer un dominio rígido, el rey permitió que estas zonas mantuvieran ciertas tradiciones locales mientras se adaptaban al nuevo marco político. Esta flexibilidad evitó levantamientos innecesarios y promovió un sentimiento de participación dentro del proyecto macedonio. Las regiones se beneficiaban del comercio, la protección militar y la estabilidad, lo que generaba un círculo virtuoso de lealtad y cooperación. Otro factor clave del auge
fue el impulso a la educación y la formación de líderes. La corte se convirtió en un centro donde se entrenaba a jóvenes nobles y oficiales con una visión más amplia del mundo helénico. Se fomentaba el estudio de tácticas militares, administración y diplomacia, preparando a una nueva generación que pudiera continuar los proyectos del rey. Esta inversión en capital humano demostró una comprensión profunda de que ningún reino podía sostenerse únicamente por la fuerza de un líder. Durante este periodo también se consolidó la presencia del reino en el escenario internacional. Las embajadas enviadas a regiones más lejanas buscaban establecer relaciones que beneficiaran el comercio y la seguridad. El prestigio macedonio se extendió y reinos extranjeros comenzaron a reconocer su influencia. Esta proyección exterior fortalecía aún más la posición del monarca dentro del ámbito helénico, pues mostraba que su liderazgo trascendía las fronteras tradicionales de Grecia. Al final de esta etapa de prosperidad, Macedonia se había convertido en un reino fuerte, organizado y admirado. Sus reformas económicas, administrativas y culturales habían transformado un territorio que antes luchaba por sobrevivir en un estado capaz de impulsar proyectos ambiciosos. La estabilidad lograda no fue un regalo del destino, sino el resultado de decisiones calculadas y de una visión que buscaba integrar crecimiento y orden. Este auge preparó al reino para los desafíos que se avecinaban y consolidó una identidad colectiva basada en la confianza y el progreso. Capítulo 7. Las tensiones del poder y los últimos años. A medida que el reino alcanzaba su punto de mayor estabilidad y prestigio, comenzaron a surgir tensiones que no provenían de enemigos externos, sino de los círculos más cercanos al poder. La expansión territorial, la reorganización de Grecia y el fortalecimiento institucional habían creado un escenario en el que múltiples actores buscaban influir en las decisiones del monarca. En este ambiente, las ambiciones personales y las rivalidades familiares se intensificaron, generando una atmósfera más compleja que cualquier batalla librada en el campo. Uno de los focos de tensión más significativos surgió dentro de la propia familia real. Los matrimonios diplomáticos, que tanto habían beneficiado al reino en términos políticos, también generaban disputas por la sucesión. Cada unión traía consigo nuevas alianzas y grupos interesados en ver a sus descendientes ocupar posiciones privilegiadas. Estas tensiones se reflejaban en la corte, donde consejeros y nobles debatían de manera silenciosa sobre el futuro del reino y sobre quién debía asumir el poder en caso de que el monarca dejara el trono. La situación se tornó más delicada cuando el gobernante contrajo matrimonio con Eurídice, lo que provocó una fractura entre facciones que apoyaban a diferentes herederos. Este conflicto interno alimentó rumores, rivalidades y discusiones que se extendieron más allá de los muros del palacio. Aunque el rey intentó equilibrar las tensiones, la disputa por la legitimidad sucesoria continuó creciendo, poniendo a prueba su capacidad para mantener la estabilidad dentro de la dinastía. El ambiente se volvió más tenso, y las decisiones del gobernante comenzaron a ser observadas con sospecha. Mientras estas disputas internas se intensificaban, el monarca continuaba con su proyecto exterior. Su ambición de liderar una campaña contra el imperio persa se convirtió en un objetivo central. Consideraba que Grecia, bajo una dirección unificada, tenía la capacidad de imponerse sobre una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Para preparar esta empresa, reforzó aún más la Liga de Corinto, asegurando que las polis griegas mantuvieran su compromiso en la futura expedición. Este plan requería estabilidad interna, algo que estaba comenzando a resquebrajarse. A pesar de las tensiones, los preparativos militares avanzaron con eficiencia. Se reunieron contingentes en distintos puntos del reino, se reforzaron bases estratégicas y se trazaron rutas para movilizar tropas y suministros. Sin embargo, estos preparativos exigían tiempo y recursos, y algunos sectores de Grecia temían que una campaña tan ambiciosa generara un desgaste excesivo. Atenas, en particular, se mostraba cautelosa, recordando que el crecimiento macedonio había limitado su autonomía.
Estos temores alimentaron debates dentro de la Liga, aunque la autoridad del rey todavía se imponía con claridad. La figura del gobernante, sin embargo, comenzó a generar divisiones incluso entre quienes se beneficiaban de su liderazgo. Algunos nobles consideraban que su creciente poder estaba centralizando demasiado la autoridad y debilitando sus prerrogativas tradicionales. Otros, influenciados por ambiciones personales, veían en la incertidumbre sucesoria una oportunidad para alterar el equilibrio político. Estas tensiones se mantenían en silencio, pero su presencia era palpable en cada reunión de la corte y en cada decisión tomada durante estos años. En este contexto delicado, las acusaciones y sospechas se intensificaron. Se discutía si ciertas decisiones del monarca favorecían a una facción de la familia sobre otra y si su visión de una campaña extensa implicaba un riesgo demasiado grande para Macedonia. Las tensiones alcanzaron niveles críticos cuando incidentes menores dentro de la corte se interpretaron como señales de conspiraciones. El ambiente, antes marcado por la expansión y la prosperidad, comenzó a transformarse en un espacio de incertidumbre emocional y política. El rey, sin embargo, seguía adelante con su propósito. Veía la unidad helénica como una oportunidad histórica, algo que ningún líder anterior había logrado en su totalidad. Para él, la campaña contra Persia no representaba solo una conquista territorial, sino la culminación de un proceso que había empezado años atrás: integrar a Grecia en un proyecto común capaz de trascender sus rivalidades tradicionales. Esta visión exigía que el reino mantuviera la cohesión interna, pero los conflictos familiares se interponían cada vez más entre sus planes y la realidad. El episodio más tenso ocurrió durante un banquete en honor a los preparativos para la expedición. Durante la celebración, surgieron discusiones entre miembros de la familia real y oficiales cercanos al rey. Lo que comenzó como un intercambio verbal terminó en acusaciones abiertas sobre la legitimidad de los herederos y sobre el papel que Eurídice estaba desempeñando dentro de la corte. El monarca se vio obligado a intervenir, pero el daño ya estaba hecho. La fractura dentro de su círculo más íntimo era evidente. Mientras intentaba estabilizar la situación, los rumores de conspiraciones comenzaron a proliferar. Algunos sostenían que ciertos sectores de la nobleza buscaban alterar la sucesión. Otros afirmaban que oficiales descontentos por la distribución del poder estaban organizando planes secretos. Aunque muchas de estas historias carecían de pruebas concretas, el ambiente de desconfianza las hacía crecer rápidamente. Esta atmósfera de sospecha debilitó la cohesión que había caracterizado los años anteriores. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el monarca viajó para asistir a ceremonias religiosas en Egas, donde se reunía la élite macedonia. La festividad, que debería haber sido un símbolo de unidad, se convirtió en el escenario donde las intrigas acumuladas durante años alcanzaron su desenlace. En medio de esta atmósfera cargada de rivalidades y ambiciones, el reino se vio sacudido por un acto inesperado que puso fin a uno de los reinados más transformadores de la historia antigua. La combinación de tensiones familiares, rivalidades políticas y ambiciones cruzadas dejó claro que el poder, incluso en su máxima expresión, siempre camina al borde de la fragilidad. Capítulo 8. Legado, ecos y curiosidades del monarca. Cuando terminó su reinado, el impacto que había dejado en Macedonia y en toda Grecia ya era evidente. Su proyecto político, militar y administrativo transformó un reino periférico en el poder dominante del mundo helénico. Aunque la historia recordaría con mayor esplendor a su hijo, ningún logro posterior habría sido posible sin las bases que él había construido. Su legado no solo se reflejaba en territorios conquistados o instituciones creadas, sino en la profunda transformación de la identidad macedonia y en la nueva posición que ocupaba en el escenario internacional. Uno de los aspectos más fascinantes de su legado fue la durabilidad de sus reformas militares. La falange profunda, la profesionalización del ejército y la combinación de unidades especializadas
continuaron siendo utilizadas durante décadas. Estas estructuras permitieron que Macedonia pudiera emprender campañas lejanas y enfrentar imperios de enorme tamaño. La disciplina impuesta y la capacidad de adaptación de las tropas se convirtieron en un sello distintivo del reino, influyendo en la evolución militar de culturas vecinas y rivales. En cuanto al ámbito político, su habilidad para equilibrar diplomacia y fuerza dejó una huella duradera. La creación de la Liga de Corinto fue una de las primeras tentativas exitosas de unir a las polis griegas bajo un liderazgo común sin eliminar completamente su autonomía. Aunque la unión no sobrevivió intacta durante generaciones, estableció un precedente significativo sobre la idea de cooperación helénica. Este modelo inspiró reflexiones posteriores sobre la posibilidad de alianzas amplias en un mundo marcado por rivalidades constantes. El reino también experimentó un cambio profundo en su identidad cultural. Gracias a la integración de elementos helénicos en la vida macedonia, la corte se convirtió en un centro donde convivían distintas expresiones culturales. Este intercambio aceleró la difusión de ideas que más tarde serían fundamentales para el desarrollo del helenismo. Si bien Macedonia mantuvo su esencia, la influencia griega enriqueció su arte, su arquitectura y su pensamiento, creando una síntesis que marcaría la historia del Mediterráneo oriental. Entre las curiosidades más llamativas de su vida, destaca el contraste entre su formación juvenil en Tebas y su posterior papel como líder de la unificación griega. El hecho de haber aprendido tácticas y observaciones en una ciudad que más tarde enfrentaría en el campo de batalla muestra la complejidad y la ironía de la historia antigua. Este periodo formativo influyó profundamente en sus reformas, demostrando cómo la experiencia personal puede transformar el destino de un reino. Otra curiosidad significativa está relacionada con su capacidad para combinar tradición y renovación. Aunque introdujo reformas radicales, mantuvo prácticas ancestrales que reforzaban la identidad macedonia. Esta dualidad le permitió ejecutar cambios profundos sin provocar resistencias que pudieran fracturar el reino. Su habilidad para medir cuándo innovar y cuándo preservar lo antiguo se convirtió en uno de los rasgos más admirados de su gobierno. La diplomacia matrimonial, tan característica de su estrategia política, también dejó ecos que influirían en el futuro. Los vínculos creados durante su reinado continuaron afectando alianzas y tensiones incluso después de su muerte. Algunos matrimonios se convirtieron en fuente de disputas, mientras que otros fortalecieron la cohesión entre regiones clave. Esta red de alianzas matrimoniales es una de las razones por las que su figura se encuentra en el centro de numerosos relatos políticos de la época. Su ambición de emprender una campaña contra el imperio persa, aunque no llegó a materializarla en vida, fue una de sus ideas más influyentes. Este proyecto inspiró directamente la expedición que más tarde comandaría su hijo. El sueño que había comenzado en su mente y en su planificación administrativa se convirtió en una realidad que modificaría profundamente la historia del mundo antiguo. Aunque no pudo verlo realizado, su visión fue la chispa que encendió una de las expansiones más notables de la antigüedad. El reconocimiento internacional que obtuvo también forma parte de su legado. Embajadas de regiones lejanas se acercaron a la corte macedonia buscando acuerdos, protección o comercio. Este interés no fue circunstancial, sino el reflejo del prestigio logrado por un reino que había superado décadas de fragmentación. La figura del monarca se convirtió en una referencia para gobernantes contemporáneos, que observaban con atención cómo lograba consolidar poder sin perder el apoyo de su pueblo. Las circunstancias que rodearon el final de su vida alimentaron numerosas teorías e interpretaciones. Las tensiones familiares, las rivalidades dentro de la corte y la magnitud de sus proyectos generaron un ambiente propicio para discusiones históricas que perduran hasta hoy. Aunque los hechos son conocidos, su contexto sigue siendo estudiado por especialistas que buscan comprender mejor la complejidad política de sus últimos años. La multiplicidad de versiones es una muestra del impacto que su figura tuvo en su propia época.
Finalmente, uno de los ecos más duraderos de su reinado es la percepción de que cambió para siempre el destino del mundo helénico. Creó un sistema militar revolucionario, reorganizó la política griega, fortaleció la economía macedonia y preparó el terreno para transformaciones geopolíticas gigantescas. Su figura, aunque a veces ensombrecida por la de su hijo, sigue siendo indispensable para entender el ascenso de Macedonia como potencia y la expansión cultural que definiría el Mediterráneo en los siglos siguientes. El conjunto de estas realizaciones, acompañado de detalles históricos, diplomáticos y culturales, demuestra por qué la trayectoria del monarca continúa siendo objeto de reflexión. Su legado no se limita a los campos de batalla, sino que se extiende a la administración, la diplomacia, la cultura y la identidad de un pueblo entero. Sus reformas y decisiones no solo respondieron a problemas de su tiempo, sino que anticiparon estructuras que influirían en la historia universal durante generaciones, durante generaciones, durante generaciones, durante generaciones, durante generaciones.